Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Rick Carmona, servidor en Solar Cloud, a lo que le podamos servir. Estamos ahí en nuestra página de Facebook. Nosotros estamos acá en el área de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Y queremos continuar con el video que quedamos pendiente sobre las preguntas básicas sobre sistemas solares. Yo tengo más de 20 años en áreas de mantenimiento y de ingeniería, trabajando en diferentes proyectos, y tengo 3 años más o menos aproximadamente en el área de energía solar, a través de varias instancias. Quería entonces comentar sobre las preguntas que habíamos quedado pendientes. Contestamos 3 en el video anterior, y pues bueno, ¿les parece? Continuamos con las siguientes. Dice la primera, bueno, la cuarta sería: ¿cómo deben estar unidas las placas solares a mi techo o tejado? Hay varias opciones, y empieza desde el principio de si es industrial, si es comercial, si es residencial. Hay ahorita, por ejemplo, una moda que está en el área de construcción, por ejemplo, para el área residencial, para la construcción residencial, son las losas ligeras o prefabricadas. Esas tienen un tratamiento especial, porque por ejemplo en una losa de concreto a la antigüita, digamos, barroblock y el concreto, es muy fácil perforar, poner taquete, sellar muy bien, porque se puede transminar agua y es un problema. Y también hacer muy bien, poner unas resinas especiales, unos aditivos epóxicos, que son básicamente para fijar muy sólidamente el, el, el taquete que se vaya a poner. Y finalmente se ponen tornillos para fijarlo. Otra opción también es hacer unas bases de concreto donde la estructura de aluminio sienta sobre las bases de concreto, la cual ya tiene preparación, tornillos, 1 o 2, los que requiera, y finalmente se pone una tuerca. Ese es cuando no se quiere perforar la losa. Esas opciones son muy elementales. Para casos industriales, bueno, ya son soluciones mucho más elaboradas, pero siempre pensando en que no vaya a entrar agua, por ejemplo, si se perfora, y en otra, que sean suficientemente resistentes para que en el caso de vientos muy fuertes, pues no se vayan a volar, porque sí es un riesgo y sí pasa. De hecho, o sea, abundan en Facebook y en redes sociales. Pasa un ventarrón en cualquier parte de México, y empiezan a abundar las fotos de compañeros, de colegas que están en la misma área de servicios que nosotros, donde las estructuras completas vuelan, completas, así, algunas se dan la vuelta, otras se suelta un panel o 2 paneles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas consideraciones que hay que tener a la hora de hacer la instalación de la estructura, es decir, la fijación al techo. Después, la siguiente: ¿se debe estar limpiando las placas solares constantemente? Pues sí, lo ideal es, bueno, a ver, constantemente nos referimos a un mantenimiento que puede ser cada 4 meses, cada 6 meses. Un año ya es mucho, es conveniente menos, porque regularmente la póliza de mantenimiento o el costo del mantenimiento de la limpieza pues no es muy caro. Y sin embargo, a medida que más se va haciendo, en teoría no se les pega tanto el polvo, pero sin embargo, por ejemplo, en las esquinitas del panel se va escurriendo el polvito, y en las esquinitas a veces sí queda tantito cubierto, se va haciendo como una capita. Inclusive en todo el panel también sí se siente un poquito de polvo, o sea, no afecta tanto, pero a medida que va pasando el tiempo empieza a disminuir un poco la producción de energía. Un poco que luego se puede ir volviendo un muchito, sí, en el caso de que no se hiciera en ningún momento, o sea, que pasaran los años y no se atendiera. Entonces, la lluvia ayuda, cuando la lluvia cae pues desliza, pero también hay factores como hojas de los árboles, como los pajaritos cuando ensucian también, que se queda pegado. Entonces, ese tipo de cosas, dependiendo también del sistema que tengas, si es un sistema de inversor central o un sistema de microinversores. El sistema de inversor central es muy afectado si un solo panel queda cubierto con hojas. Eso hace que todos los paneles funcionen a la misma potencia del panel que está
que está bloqueado, que está sucio. Entonces es aconsejable estar dándoles mantenimiento y pues una supervisión básica de quien pueda encargarse de eso. La tercera pregunta: ¿la energía solar está abaratada o no? ¿Debo esperar? Bueno, esa pregunta no está fácil de contestar, más en estos días de pandemia. Y es que hay una afectación global, tanto en la producción de paneles, pero en casi todo las cadenas de producción están afectadas, porque pues ha sido un año distinto, entonces irregular, y eso trae afectaciones naturalmente en los costos de todo, tanto de las materias primas, los costos de producción, los costos de transporte y los tiempos. Todos esos factores sí causan alza en los precios. Por otro lado, como es un modelo de generación de energía que ya está muy bien consolidado, es decir, ya hay fabricantes en abundancia, hay comercializados en abundancia, eso genera que los costos de importación, por ejemplo, sean más económicos, tanto los costos de producción, etc. Entonces, hasta el año pasado, digamos que era buen momento, ya es como que un camino que hay que estar siguiendo. Es un camino muy bueno, la energía solar. Es, salvo la parte de la fabricación de los equipos, que ciertamente tiene áreas que se podrían mejorar, pero definitivamente es un buen camino a seguir, la energía solar. Entonces, ¿está abaratada o no? Bueno, ahorita recientemente, por el tipo de cambio del dólar, por ejemplo, porque todo se cotiza en dólares, es posible que no esté tan barato, pero viéndolo desde el punto de vista económico, es posible que se encarezca un poco más en los próximos meses. Y no es la intención asustarte ni que nos llames en este momento para comprar de una vez. No, es que es simplemente lo razonable, y lo estamos viendo en todas las cadenas de valor, de producción, no, más que en servicios, pero todo lo que implica bienes tecnológicos es algo generalizado, ¿verdad? Por ejemplo, un factor importante a la hora de los paneles. Los paneles se componen en gran parte, o sea, las placas solares, pues una parte es el marco de aluminio y trae una tapa por atrás y los conectores, pero eso son aspectos muy simples. El aspecto principal son las obleas que generan la energía solar, es decir, que transforman los fotones de la luz de la energía solar en electrones y generan una corriente y generan un voltaje y generan una potencia pico, que es lo que finalmente se convierte de corriente directa a corriente alterna, y es la electricidad que la consumes en tu casa, o que se va a la red eléctrica, o que se va a las baterías, y ahí la tenemos a nuestro servicio. Entonces, pero el silicio es el principal elemento de la producción de esas obleas. El silicio está en las arenas. El silicio es muy requerido tanto en semiconductores, bueno, más bien la placa solar es un semiconductor, básicamente. Pero hablo de los semiconductores, por ejemplo, como los chips que están en nuestros celulares, en los iPhones o en Android, o en las MacBook, o en todos los dispositivos electrónicos requieren silicio para los componentes electrónicos. Bueno, esa materia prima que está en la tierra, que está en la creación ya hecha, se va haciendo cada vez un poco más escasa y por lo tanto más cara. Y no solo eso, sino que la manera en que se comercializa es un poco, no es muy regular. Más bien, quien fabrica el panel tiene que hacer muchas previsiones, porque la cadena, ese eslabón de la cadena no es como que siempre está disponible, sino que más bien tienen fechas de entrega muy sólidas, y el fabricante se debe de pescar de eso para iniciar sus producciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que pueda haber algún tipo de escasez,
y a mayor demanda, pues mayor costo. Son reglas básicas. Entonces, no es para asustarnos, es simplemente para decir, bueno, es buen momento para hacer una inversión, ¿verdad? Es buen momento para hacer una inversión. Nos quedan aquí otras preguntas que van 10 minutos. Bueno, las vamos a tener que dejar pendientes para un tercer video. No queríamos que se nos alargara, pero sin embargo, pues se nos fue un poquito el tiempo. Entonces, repasándolas, ¿cómo deben estar unidas las placas solares? Bueno, ya platicamos sobre los anclajes y diferentes sistemas, ¿verdad? Para cada opción, porque por ejemplo en bodegas pues es lámina. Hay que usar sistemas especializados, ya diseñados, probados por empresas que se dedican a ese sistema exclusivamente de montaje de sistemas solares. Pero se haría con mucho cuidado para no dañar, para que no pasara el agua, para que los paneles no vayan a volar en un determinado ventarrón. ¿Se deben de estar limpiando? Bueno, sí requieren un mantenimiento, es importante, es algo que no vale la pena dejar, porque por muy poco costo se puede mantener un sistema óptimo. ¿La energía solar se estará abaratando o no? ¿Debo esperar? Bueno, lo ideal es que no esperes. Realmente todo cuesta por la simple inflación. Entonces es algo de lo que no te vas a arrepentir si es para tu casa, si es para tu negocio. Lo que sí te pueda llegar a causar arrepentimiento es confiarle el proyecto a gente, o sea, pensar en buscar lo más barato. A veces lo muy barato puede salir muy caro. Entonces la idea es ser cuidadosos. La idea de estos videos es también que podamos conocer un poquito más. Yo soy Eric Carmona, estamos para servirte en Solar Cloud, que es nuestra paginita en Facebook actualmente, y te podemos servir tanto aquí en el área de Nuevo León como también en México. Estamos a la orden, y en el próximo video terminamos de ver las últimas. Son 4 preguntas, pero una es enfocada a los sistemas de bombeos que aplica para el sistema agrícola, entonces esa básicamente va a ser muy cortita. Pero en el cuarto video te quiero presentar un pequeño sistema solar que estamos terminando en estos días. Está basado en microinversores Enphase, es residencial, y básicamente quiero mostrarte pues la estructura de aluminio, el panel, la calidad del panel, los conectores, cómo se canalizan los cables hasta el centro de carga. El sistema de microinversores no lleva protecciones en corriente directa porque el sistema viene diseñado de tal manera que simplemente se conecta, no ocupa pastillas de corriente directa. Luego en corriente alterna sí, naturalmente ocupa las protecciones para llegar al centro de carga y finalmente interconectarse con el sistema de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, abajo te dejamos nuestro WhatsApp. Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos, estamos para servirte. Y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Eric Carmona, nuevamente mi nombre, y estamos para servirte. Gracias.